¿Por qué no contestas? Ya me encontraste, ¿no? Mis papás se pelearon. ¿Por qué? No sé, nunca antes los había visto tan enojados. ¿Él le pegó? Claro que no, los hombres no les pegan a las mujeres. ¿No? Por supuesto que no, no es de caballeros. Tal vez los caballeros no lo hagan, pero hay hombres que sí le pegan a sus mujeres y mujeres que le pegan a sus hombres. ¿De veras? ¿Lo has visto? Tú no conoces nada del mundo, ¿verdad? Vives aquí encerrado como pájaro en jaula. Bueno, porque soy chico, pero cuando crezca, mi mamá ya dijo que me va a mandar a estudiar a París. ¿París? ¿Y dónde es eso? En Francia, lejos, al otro lado del mar. Ahí voy a conocer gente y ver cosas. No necesitas ir tan lejos ni esperar tanto. En San Pedro hay cantinas donde llegan marinos que cuentan muchas cosas. Juegan baraja, beben aguardiente y cuando sacan los cuchillos para pelear, entonces sí empieza la fiesta. Parece que traen un muerto. ¿Un muerto? ¿Herido o muerto? ¡Es papá! ¡Papá! No, pero ¿qué fue lo que pasó? Se cayó del caballo, patrona. Dios mío, pero ¿cómo pudo suceder esto? ¿Me ves? Juancho ya se fue por el doctor. Vayan. ¡Papá! ¡Papá! No te acerques, hijo. Díganle a Ana que traiga agua, alcohol, lienzos, pero rápido. ¿Qué le pasó, mamá? No sé, creo que se cayó del caballo. Francisco, por favor, háblanos. Francisco, por favor. Francisco. ¿Andrés? Sí, papá, aquí estoy. Hijo. No creo. Tú vas a ser el amo de esta casa. No digas eso. Ya fueron por el médico. Cuida a tu madre. Y a Juan. Ayuda a Juan. Quiérelo como tu hermano. Sí, papá. Aquí tengo una carta. Ve a la cocina. Liliana, que se apuren. ¡Corre! Ándale, rápido. Aquí está, señora. Dios mío. Mire, señora. No, Francisco. Francisco, por favor. No me dejes, Francisco. Francisco. Por favor, Francisco. Mira, quédate aquí, mi vida. Pero yo quiero estar con mi papá. Después, ahora tenemos que arreglarlo. Me dijo que cuidara de Juan. Luego hablamos. ¿Dónde está su chaqueta? Ahí, señora. Te duele, ¿verdad?
Ya te habías hecho la idea de vivir aquí y ser tratado como el señorito Andrés. Pero no creo que doña Sofía quiera mantener al bastardo. ¡Bautista! ¡Bautista! Sí, señora. Cuando traías al señor, ¿se le cayó algo? Ah, sí, sí. ¿La leíste? No, doña. De todas formas, ni una palabra de esto a nadie. Por mí no se preocupe, señora. Ahora yo también soy huérfano como tú. Debe ser muy feo no tener papá. ¿Sabes qué me dijo antes de morir? ¿Qué? Que te cuidara. ¿Tú cuidarme a mí? Andrés, tú no tienes nada que hacer aquí. ¡Lárgate! ¿Has entendido? Fuera de mi casa, no quiero verte nunca más. ¡Mamá! Tú ¡No, espérate. Juan, espera! ¿Qué hiciste? Mi papá mandó... Tu papá no sabía lo que decía. Y tu lugar no es aquí, sino en el salón junto a su féretro, ¿me oíste? Acaba de vestirte. ¿Por qué te pusiste tu ropa vieja? Porque me voy. No, mi papá me dijo que no te fueras. Pero ahora la que manda es la señora. Y como me corrió, Ya sé, pero yo voy a convencerla. no quiero. Además no me gusta tu casa. Ahí te dejo tu ropa. Me voy contigo. Quiero aprender a manejar un bote y a pescar. Cuando sea grande, voy a ser marino y mandaré un buque de guerra. Cuando crezcas serás todo eso. Ahora no. Puedo irme y luego regresar. Hasta podemos comprar un barco. Tengo dinero. ¿Tienes dinero? ¿Dinero tuyo? Claro, mucho dinero, en una caja. Nos vamos con todo mi dinero, si me esperas hasta la tarde. No te van a dejar. Me escapo. Después del entierro de mi papá, nos iremos juntos y voy a cuidarte, así como él me lo pidió. Bueno, Nos vemos entonces después de los funerales, allá abajo, cerca del arroyo. está bien. Ve a ver quién es. Sí, señora. ¿Se puede? Sí, claro, pasa. Pasa, Catalina. ¿Cómo te sientes, prima? ¿Cómo crees? ¿Ya se fueron todos? Los Salvatierra fueron los últimos en despedirse. Te mandan su más sentido pésame. Yo que acabo de pasar por lo mismo. Sé que es una pérdida terrible que con nada se compensa. Pero tienes que resignarte, prima, ser fuerte y pedirle a Dios consuelo. Por lo menos Francisco no te dejó con el apuro económico. Ya sabes, Catalina, que en lo que yo pueda ayudarte,
Lo sé, prima, y te lo agradezco. Por mí no me preocupo. Voy a vender la casa de San Pedro y me quedaré con la finca de la playa, que por ser modesta significa menos gastos de servicio y de mantenimiento. Lo único que me angustia son las niñas. Ya hablaremos de eso. Ana, dile a Bautista que busque a Andrés. No sé dónde se ha metido ese niño. Sí, señora. Va a ser una gran responsabilidad criar a un niño sin padre. Ay, prima. ¡Juan! ¿Trajiste la plata? Aquí está. Mira. Mi papá cada cumpleaños siempre me regalaba una moneda de oro y de vez en cuando las de plata. Tendremos un bote grande con vela y podremos navegar por todos los mares. La caja nos va a estorbar. Echa las monedas en tu pañuelo y vámonos. Pero yo no tengo pañuelo. Te están buscando. Vámonos. ¿Qué hace aquí, niño? Su mamá lo anda buscando. Vamos. ¡Juan! ¡No! ¡Juan, ayúdame! ¿Qué hace? ¡Juan! ¡Juan! Y se robó tu dinero. No me lo robó, yo se lo di. No trates de engañarme, te lo robó, si es un ladrón. ¿Quiere que lo busque, patrona? Vete castigado a tu cuarto y no salgas de ahí hasta que yo lo diga. ¡Vete! El chamaco no debe estar lejos. ¿Quiere que lo busque, patrona? No, déjalo que se vaya. Por lo menos eso hemos ganado. Dile al licenciado Noel que venga. Sí, señora. Me mandó llamar doña Sofía. Qué pena con este incidente de Juan, pero estoy seguro que él no robó el dinero de Andrés. No quiero que en esta casa se vuelva a mencionar el nombre de ese descastado. Tengo entendido que todos los papeles de mi esposo están en la notaría de usted. Así es. Quiero guardarlos en la casa. ¿Hay algún inconveniente en que me los mande? En lo absoluto, doña Sofía. En cuanto regrese a San Pedro, se los enviaré de inmediato. Y le agradezco su fidelidad y devoción a mi esposo. Pero creo que ya no necesitaré de sus servicios. He cometido algún error para que me despida. Nadie mejor que usted lo sabe. ¿Se puede? Sí, pasa, Catalina. Guardando la ropa de Francisco. Sí, quiero ponerla en uno de los cuartos de allá atrás. Me gustaría quedarme más tiempo, pero tengo mucho pendiente por las niñas. No te apures, voy a estar bien. ¿Ya está listo el coche? Ya. Entonces, ¿siempre sí vas a mandar a Andrés a ese internado de Francia? Ah, está decidido. Quiero que su educación sea de lo mejor. Y por lo que se refiere a tus hijas, Catalina, acepta el ofrecimiento de tu cuñada Amalia. Deja que ella se haga cargo de Aimé. Que de Mónica me ocuparé yo. Eres tan buena, prima. Te lo agradezco tanto, Sofía. No tienes nada que agradecer. Antes que nada, somos primas. Y luego quiero que Mónica se eduque como debe de ser. Y que sea una digna esposa para mi Andrés.
visto a Mónica? Ha de estar en la playa, señora. El cartero trajo esto. Es de Aimé. Busca a Mónica, por favor. Sí, señora. Mamá, llegó carta de su hermana. ¿Qué dice Aimé? Que está muy contenta. Que ha ido a varias tardeadas, que la Alameda es una romería el día de fiesta, que la última moda de París es mucho más audaz y que los sombreros se usan más pequeños. Tu hermana se ha vuelto demasiado frívola. A veces me pregunto si hice bien en mandarla a México tanto tiempo con tu tía Amalia. Ay, claro que sí, mamá. Además, ella es más fácil que encuentre un buen partido. Ojalá, pero dudo que tenga tanta suerte como tu hija. Es que no creo que haya otro como Andrés. Claro que no. Ay, mira lo que dice de ti aquí. Como son pasguatonas ustedes. Claro que hay que coquetear. Una mirada por acá. Una levantadita de falda. Aimé, por favor, si te viera mi mamá. Le diría que me picó una hormiga. Miren quién viene allí. Es Alberto. ¿Y quién es el que está con él? ¡Qué barbaridad! Si es Andrés Alcázar y Valle. ¿Andrés? Es la más coqueta de todas. Llena de fuego, sensual, vibrante. Caray, qué entusiasmo. No, es que me fascina. ¿Quieres conocerla? Por supuesto. ¿Y de dónde lo conoces? Su mamá y la mía son primas. Además, Señoritas. Hola, Alberto. ¿Qué te pasó, Alberto? Un accidente de cacería. Qué bueno que viniste. ¿Cómo iba a faltar esta tardeada donde están las mujeres más bellas de México? Además, este amigo mío se muere por conocerte. Andrés Alcázar. A sus pies, señorita. No me diga que no se acuerda de mí. Soy Aimé de Altamira, la hija de su tía Catalina. Aimé. Iba a verte en la tarde porque la madre Juliana nos encargó los adornos del altar de la Virgen para el próximo viernes. Está bien, pero deja que te cuente. ¿Qué crees que acaba de decirme Macarena Durán Chávez? ¿Ya volvió de la capital? Sí. ¿Y a quién crees que vio? A tu prometido, Andrés Alcázar. ¿Andrés? ¿De veras? Entonces ya volvió. Dice que está guapísimo, muy elegante con su uniforme y que todas las muchachas le lanzaban miradas de borrego a medio morir. ¿No tienes celos? ¿Celos por qué? Si es bien parecido, es normal que las muchachas lo miren. Ay, Tere. Si ya regresó, quiere decir que pronto lo voy a ver. Hace tantos años. A lo mejor ni me reconoce.
Por favor, debes de tener docenas de retratos tuyos, igual que tú tienes de él. No, pero no es lo mismo ver a alguien retratado que en persona. Bueno, puedes tranquilizarte. Macarena dice que es un mozo regio. Ay, Jesús bendito. 7 años, Tere. 7 años sin verlo. Así que Andrés Alcázar es el prometido de tu hermana. ¿Y desde cuándo? Uy, hace mucho. Mi mamá y mi tía Sofía lo arreglaron cuando eran niños. Qué suertuda tu hermana. Porque además de guapo, es rico. Son dueños de una hacienda azucarera cerca de San Pedro. ¿Y están muy enamorados? La última vez que se vieron, creo que fue hace 7 años. En unas vacaciones que él pasó en la hacienda. ¿Y eso qué? El estar lejos no es impedimento para el amor. Ay, por favor, no seas tonta. ¿Cómo puedes sentir amor por alguien que no ves? ¿Por qué no? El amor es algo que viene del corazón. Sí. Pero entra por los ojos y se crea con palabras, con miradas, con besos. Y conociendo a la mojigata de mi hermana, estoy segura que entre ellos no ha habido ni siquiera un pequeño roce. De todos modos, Andrés Alcázar es un sueño de hombre y Mónica tiene mucha suerte. Su familia vive en San Pedro, muy cerca de la hacienda. Mi madre y la suya son primas lejanas. La última vez que vi a esas niñas, eran unas niñas flacas y desabridas. Y mira nada más en lo que se han convertido. Bueno, por lo menos esta. Si se dejara, me la robaría. No hace falta con pedir su mano suficiente. Para ti tal vez, pero mis finanzas, querido amigo, son tan miserables que si no encuentro pronto una esposa rica, uno de estos días me pego un balazo. Y Aimé será todo lo linda que tú quieras, hasta con títulos de nobleza, pero no tiene ni un centavo. Así que, salud por las feas y ricas. Andrés regresó, pero ¿quién te lo dijo? Teresa. Macarena Durán Chávez lo vio en la Ciudad de México. ¿Por qué mi madrina no nos avisó, mamá? Seguramente no pudo venir hasta el pueblo. Gracias. Bueno, pero hubiera mandado un propio con la noticia. Me sentí mal cuando Tere me lo dijo. Se supone que estamos comprometidos y yo debería de haber sido la primera en enterarme, mamá. No seas orgullosa. Seguramente a Sofía algo se le atravesó. ¿Por qué Andrés en todos estos años nunca me ha escrito, mamá? Ni una carta, ni una postal, nada. Siempre era mi madrina la que nos daba noticias. Bueno, tú tampoco le escribiste. Pero se supone que a él le correspondía hacerlo primero. Cuando éramos chicos entiendo que le diera flojera escribir. Pero después de la última vez que vino, siquiera debería de haberme mandado alguna carta. Hay personas a las que no les gusta escribir, hija. No te apures, mi cielo. Ya muy pronto lo vas a tener aquí. Y habrá que apurarse con los preparativos de la boda, ¿eh? ¿Y si no le gustó, mamá? Ay, ¿qué dices, hija? Bueno, como estuvo tantos años en Europa, a lo mejor se acostumbró a tratar con muchachas de más roce social. No sé, tal vez yo le parezca demasiado pueblerina. Pero, mi cielo, si has recibido una educación de lo mejor, lo que te han enseñado las madres es todo lo que una señorita decente debe saber. Tu misma madrina ha supervisado tu educación. Y siendo la madre de Andrés, pues ella ha de saber lo que a él más le gusta, ¿no crees? Andrés. No entiendo por qué estás tan molesta. Mis papás tuvieron un noviazgo largo y él estaba en la frontera. Casi nunca se escribían. Acabas de decirlo, casi nunca. Lo cual significa que alguna vez hubo aunque sea una carta. Mientras que entre Andrés y yo, jamás. ¿Y por qué hasta ahora te quejas? Bueno, porque en realidad nunca lo había pensado. Se me hacía normal recibir noticias suyas a través de mi madrina. Pero la verdad no creo que eso sea lo usual. Tal vez a tu prometido le da flojera escribir.
¿A poco te decepcionaste? ¿O no estás segura de quererlo? ¿Yo? Por supuesto que lo quiero. Sí, no he hecho más que pensar en él desde que tengo uso de razón. Es el amor de mi vida. Entonces, ¿de qué te preocupas? Mejor ve pensando que dentro de poco lo tendrás aquí, llevándote serenatas y suspirando por tus besos. No seas irrespetuosa. ¿Has olvidado el lugar en el que estamos? Me refería a besos de esposos. Sí, cómo no. Aún no termina, niñas. Es que Mónica me estaba platicando de su prometido que volvió de Francia. Ya lo sé. Pero primero terminan de arreglar el altar de la Virgen y luego platican. Pero no aquí en la capilla.